Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este debate de jóvenes que tenemos en Onda Mezquita Televisión. Ganas teníamos de dar continuidad a un asunto que ya abordamos la semana pasada, si recuerdan, y si no lo recuerdan, aquí se lo estamos para actualizárselo. Hablamos de la educación, en concreto de la ley de educación, de la ley CEA, y quizás secundando un poco esa temática o ese aspecto de la realidad ya que ha entrado en vigor de una manera u otra, precisamente en una jornada como la de hoy. Hoy queremos abordar también la amplitud que hay, precisamente ese ámbito universitario, o mejor dicho, ese ámbito educacional, como es el espectro, mejor dicho, universitario. Y lo vamos a hacer con 4 jóvenes que pertenecen precisamente al Club de Debate Universitario de Córdoba y que cada uno forma parte además de un ciclo, de un grado o de un proceso formativo. Uno de la universidad privada, 2 de la universidad pública y otro también, en este caso, un ciclo formativo. Así que vamos a empezar ahondando ya, presentando a nuestros invitados de esta noche, a los que ya de por sí agradecemos que estén con nosotros en esta jornada, todavía gélida en sí, aunque menos que la anterior. ¿Qué tal? Buenas noches, Marta, gracias por estar aquí. Buenas noches, encantada de estar aquí. Ella es Marta López, como decíamos, pertenece o forma parte de un ciclo formativo, en este caso de cocina, ¿no? Sí. Estas son 2 años además. Efectivamente, de formación de cocina. Y lo hacéis en el... En el IA Gran Capitán en Córdoba. Bueno, pues nada, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. A mi derecha tenemos también a Rafael Bracero, en este caso el estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias Buenas por noches. estar aquí. Muchas gracias. ¿En qué curso estás ya? En cuarto estamos ya. Bueno, estamos ya acabando, ¿no? Porque ese ciclo, bueno, es un grado, ¿no? Sí, ya mismo acabamos ya. 4 años más. Ya está, ya terminamos el cuarto año y a salir al mundo laboral. Bueno, que no es poco al mundo y además diría el planeta, porque más que el mundo es un propio planeta. Gracias por estar aquí, Rafael. Vamos a presentar también a José Cuenca, que forma parte de la Universidad de Córdoba, es estudiante de segundo de Derecho. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tú también eres estudiante, insistimos, de Derecho, ¿no? Derecho en la UCO, sí. Bueno, tú eres de segundo curso, ¿no? De segundo curso. Pero tenemos también de Derecho de la Universidad de Córdoba a una persona, en este caso a Marian Pérez, que es de Derecho también, pero tú eres de tercero. Marian, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Sí, soy de tercero. Gracias por estar aquí. Encantada. Gracias a los 4. Bueno, ya sabéis cuál es la temática. Evidentemente, la formación universitaria, o mejor dicho, la formación que hay o que se debe asumir una vez acabado el instituto, como todos entendemos, o los colegios, dependiendo de cada uno donde haya cursado ese último curso, o no tiene por qué, sino también los propios ciclos formativos. Me gustaría preguntaros primero por eso, universidad pública, universidad privada. A ver, si tenemos en cuenta los datos que se han desarrollado años atrás, y hablo de datos precisamente publicados por el propio Ministerio, conforme al año pasado, que son los últimos que tenemos, de los que tenemos, los egresados en España son ya 189.000, es decir, ya más de 189.000 personas que acaban un ciclo formativo o que acaban un grado universitario. La matriculación en este país de personas, en este caso de estudiantes que forman parte de la universidad, es de 1,6 millones, que no es nada, no es una cifra desde luego para dejar ahí de lado. De todos ellos, el 80% hace un grado o un ciclo formativo. El 14% de ellos forma parte de ese tipo de personas o de estudiantes que una vez acabado el ciclo o el grado, bueno, pues deciden hacer un máster. Y solo un 5% son personas que pretenden quedarse en la universidad o al menos formar parte de la docencia, como es ejerciendo los propios doctorados, que también es un proceso al que hay que adentrarse. Hablamos de universidad pública y de universidad privada. La universidad pública el año pasado recibió 276.000 estudiantes nuevos, mientras que la universidad privada en España, que hay unas cuantas también, lo hizo con 62.000 estudiantes. Y quizá ahí es la primera pregunta. Vosotros no formáis parte de la misma universidad, pero sí del mismo proceso formativo. De alguna manera habéis acabado vuestros estudios en los institutos y habéis adentrado en un nuevo mundo para formaros. Empiezo por ti, Marta. ¿Tú por qué elegiste un grado formativo de cocina? Pues la verdad que yo siempre había sentido esa inquietud porque en mi familia tenemos una referencia que es mi tío, que es jefe de cocina, y la verdad que tuve que ahondar yo y buscar bastante información sobre los ciclos formativos, porque es verdad que desde los institutos, sobre todo a los estudiantes de bachillerato, se nos incentiva a realizar las pruebas de selectividad y empezar un grado en una universidad. Y muchas veces no recibimos una información adecuada acerca de los ciclos formativos, que son igual de válidos, igual de útiles y que buscan también formar a la sociedad en aspectos tanto teóricos como prácticos que muchas veces en la universidad no encontramos. Por ejemplo, en mi caso, es muy difícil estudiar todavía a día de hoy gastronomía en España, que es el grado universitario, ya que se encuentra localizado en diferentes puntos
bastante segregados, y además, pues al ser, entrando ya en el tema, al ser universidades privadas, pues deja fuera a muchas personas porque, por ejemplo, no pueden optar a becas o no pueden optar a pagar dichas matrículas. Por tanto, yo elegí el ciclo formativo primero por mi pasión y segundo porque siento que es una formación muy completa. Desde el primer día yo he estado entrando en cocina, he estado viendo técnicas, he estado recibiendo la opinión de diferentes profesores que a su vez trabajaron en el ámbito privado anteriormente. Por lo tanto, considero que es una apuesta por mi futuro y una manera de presentarme después de 2 años, cuando ya acabé mi ciclo, en el mundo laboral, teniendo una experiencia de peso y control sobre la situación. Una misma pregunta voy a trasladar también, bueno, en este caso a Rafael, ¿por qué una universidad privada? Bueno, ¿Una pública? En mi caso fue porque sí se me presentaron bastantes ofertas en mi instituto y colegio, pero me di cuenta cuando ofertaron mi carrera, que era lo que me apasionaba. No es por una opción de elegir entre la pública y la privada, simplemente que en la pública no existían tantas ofertas de relaciones internacionales. Solamente cuando yo me matriculé estaban en Madrid y en Navarra, creo que era. Entonces se limitaba mucho la localización y opté por la privada en ese caso. Universidad pública, universidad privada, era un tema también que quería sacar a la palestra. Bueno, te pregunto también a ti, precisamente, tú has optado por la universidad pública. También hay universidades privadas que dan la misma formación, pero en tu caso, ¿por qué motivo? Bueno, pues exactamente, yo en bachillerato la primera vez pues no tenía claro exactamente por qué me iba a enfocar al terminar la etapa en el instituto. Entonces empecé la andadura de bachillerato en ciencias, pero finalmente pues durante esos 2 años de bachillerato me sirvieron de reflexión y definitivamente me decidí pues que derecho era lo que más me gustaba. Y la verdad que a día de hoy pues tengo que reconocer que ha sido un gran acierto porque me siento que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Y bueno, decidí básicamente cursar Derecho en la universidad pública pues porque me dejé llevar por la orientación que me dieron las personas relacionadas con la materia. Me recomendaron en función de mi estudio si era más apropiada la universidad pública o la privada, y todos coincidieron en que la pública era más recomendable para Derecho solo, no para el doble grado. Entonces, pues, siguiendo los consejos que me dieron, pues me dejé llevar y la verdad que muy satisfecho y muy contento. ¿Fue el mismo motivo tu caso, Marian, a la hora de elegir la universidad pública, Universidad de Córdoba? Pues tengo que compartir la opinión de José, porque es cierto que se dice mucho que la universidad pública, la UCO, en Derecho es bastante buena. Entonces eso me hizo tomar esa decisión de elegirla frente a Loyola. Loyola también creo que ofrece un buen grado en Derecho, pero creo que la UCO tiene unos catedráticos que son muy excelentes, tiene alumnos muy competentes y tiene un nivel muy bien enfocado a la asignatura. Es decir, es cierto que a lo mejor le falta algo más práctico, que no se está dando tanto, pero sí es verdad que a nivel teórico y a nivel de contar con un buen profesorado podemos darlo al mundo. Es decir, se ve el nivel que tenemos y es algo muy importante de cara a la formación que estoy recibiendo ahora, y creo que me está sirviendo, ya que estoy en tercero. El año que viene espero acabar y estoy bastante contenta con lo que estoy haciendo y al hacerlo en la universidad pública sobre todo. Hay una cosa que me gusta mucho de vosotros, y es que os veo bastante contentos con lo que habéis elegido, cosa que ya es bastante importante en la vida, porque a la hora de luego encontrar un trabajo, esa es una de las principales o uno de los principales inconvenientes que os podéis encontrar, ¿no? El ejercer cosas que no os gusten, ¿no? A ver, por cerrar un poco el primer capítulo sobre universidad pública o universidad privada, aquí sí que me gustaría que planteaseis si el estigma que pueda tener la universidad privada de ese tipo de formación al que solo pueden acceder un determinado número de personas en función a la base o la renta que puedan tener sus familias, ¿eso es cierto o no? Es cierto que también hay becas, tanto en la pública como en la propia universidad privada, pero a la hora de fijar un estigma, ¿consideráis que la universidad pública es más accesible en general, a tenor de los datos que yo os he matizado al principio del programa? ¿Y si es mejor? A ver. Bueno, yo comparto la opinión de la compañera en el sentido de que el hecho de que la universidad pública, es cierto que como servicio público que es, sea más asequible a todos, porque precisamente garantiza eso, en ningún caso significa que sea de menor calidad. Tenemos profesores que desde mi punto de vista son muy buenos, con muchísima calidad, la mayoría por cierto, y otros, bueno, pues que a lo mejor son susceptibles de más críticas. Yo no, en ningún caso, yo vengo de colegios privados, tanto la ESO como el bachillerato, y tengo la misma opinión. He pagado bastante porque son colegios privados y cuestan caro,
pero he tenido profesores muy buenos y profesores menos buenos. Entonces yo creo que el hecho de que se pague o no se pague, pues no veo variación en ese sentido. Profesores de mucha calidad y profesores, bueno, que pueden a lo mejor ser más criticados, pero... Esta es la típica pregunta que siempre se puede decir, depende, ¿no? También, bueno, a ver, ¿cómo vosotros entendéis su universidad? Tú estás en la universidad privada y tú estás en la pública. Las diferencias, mejor una que otra, a ver. Yo, frente al estigma que has dicho, realmente no considero tanto que exista. Es cierto que en la universidad pública sí pienso que sea más accesible, es decir, creo que puede haber gente con un nivel de renta muy distinto, pero creo que la sociedad actual y en el año en el que estamos, que es 2021, teniendo todas las herramientas posibles que estamos teniendo, y es más, se está hablando de becas para ya no solo por excelencia, sino por nivel de renta, para que pueda acceder a una universidad privada. Creo que se está viendo bastantes herramientas para que ese estigma ya no sea tan grande como el que a lo mejor había antes. Entonces no considero que se esté llevando tanto como lo que había anteriormente y que eso se está paliando bastante. A ver, Rafa, ¿joroba un poco o te joroba un poco que pueda pensar la gente que los que estudian en una universidad privada son de alguna manera o forman parte de un sector de la sociedad diferente precisamente porque pagan más por poder formarse? No, no creo. O sea, yo comparto también lo que dice Marian en el sentido de que, por ejemplo, la accesibilidad que tiene la Universidad Loyola, por ejemplo, no tienes que necesitar una gran nota en selectividad. Tener solamente un 5 podrías entrar y además te hacen una prueba dentro de la propia universidad. Pero sí que es verdad que mucha gente estereotipa a la gente que está en la universidad, aunque en realidad, por lo que yo conozco dentro de los estudiantes que hay de todo tipo, de todas las... Vamos, que no hay variación. En realidad es la misma población, son iguales, no veo que exista tanta diferencia. A ver, cerramos contigo, Marta. En este ámbito, ¿qué te parece, universidad pública-privada, ese estigma que puede haber entre unas o ese prejuicio sobre unos que merme sobre otros? Creo que todavía sí que en nuestra sociedad sigue un poco latente este estigma del que hemos hablado, pero es verdad que poco a poco se va erradicando, sobre todo yo creo que por la necesidad de formación que tiene la sociedad. Muchas veces, como el caso de Derecho en Córdoba, encontramos una opción tanto pública como privada, pero por ejemplo en el caso de Rafa, cuando él comenzó sus estudios universitarios, era una gran decisión, era moverse de su casa, abandonar a su familia por optar por una opción privada. Por lo que yo creo que, como han dicho mis compañeros, ese estigma se está eliminando debido a que tenemos una gran necesidad de educación y toda la sociedad y sobre todo pues los padres, nuestros padres, piensan en darnos lo mejor. Entonces creo que no debería de existir ese problema ni esa segmentación, ya que al fin y al cabo lo que buscamos todos es formarnos y de la mejor manera, ya sea tanto en el ámbito privado como público. ¿Habéis podido investigar cuántas universidades hay en España, por curiosidad? ¿Sabéis cuántas hay? Pero sí sabéis cuántas provincias hay, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. O por lo menos os acordáis, ¿no? Bueno, pues en España, según los últimos datos registrados, hay nada más y nada menos que 82 universidades, en concreto algunas con las siguientes características. Bueno, 50 son universidades públicas, evidentemente el resto son privadas. De esas públicas, 47 son presenciales, una es no presencial y 2 son universidades especiales. Y luego hay 32 universidades privadas, donde 28 de ellas son presenciales y 4 no presenciales. Sobre lo presencial y no presencial vamos a hablar también a continuación, pero la primera pregunta, ¿no creéis que genere demasiado gasto tener tantas universidades en España o creéis que es bueno que haya tantas? Bueno, pues yo sinceramente, me apasiona mucho la política y una de las cosas que siempre se echa en falta de los gestores públicos es pues mirar por el dinero público. Entonces, una de las cosas que yo considero que sería una buena opción es el hecho de unificar universidades. Por ejemplo, en vez de que hubiera una universidad pública, como generalmente hay, por cada capital de provincia, bueno, pues veo viable la posibilidad de que existiera una universidad pública con delegaciones, pero que fuera una única por comunidad autónoma. Considero que se podría prestar el mismo servicio a la ciudadanía, a los estudiantes, y bueno, pues sería una manera de simplificar y por otra parte de ahorrar dinero público e invertir en otras cosas que a lo mejor no llega o no es suficiente. A ver, ¿alguien que quiera decir? Yo ahí discrepo con José porque sí considero que sea muy importante que haya sobre todo una universidad pública correspondiente a la provincia, ¿no? Es decir, creo que por ejemplo en nuestra universidad contamos con que viene no solo gente de Córdoba, sino que viene gente de pueblos.
Entonces, eso está muy bien pensado para que esa gente que a lo mejor está viviendo en un pueblo pueda venir a la ciudad y pueda estudiar en nuestra universidad, que no tenga que irse a un sitio más lejos y que cada fin de semana les salga más rentable moverse a su localidad. Y es algo bastante bueno. Además, creo que también a nivel privado, que exista esa opción y que sea menos que la pública, también hace evidente que hay dos mundos distintos, es decir, hay un mundo público y un mundo privado que se necesitan, pero que estamos en libertad de elegirlos y creo que se complementan bastante bien. Yo sí que estoy de acuerdo también con Marian en el sentido de que haya una universidad por provincia, pero sí que se debería de gestionar mejor el dinero en base a invertir en ciclos formativos y en otro tipo de formación académica que no fuese la universitaria, para que no exista una sobrecarga laboral después de cara al futuro y al trabajo. Creo que sería importante también invertir. Genera mucho gasto de toda la universidad. ¿Entendéis que se puede reducir un poco a colación de lo que ya puntualizabas? Yo pienso que se puede reducir incluso los recursos que ya se tienen, optimizarlos. Y siguiendo un poco la opinión de mi compañero Rafa, no únicamente destinarlo a las universidades, existen más estudios superiores que requieren de bastantes ingresos e incluso de abrir más centros. Por ejemplo, mi caso, mi ciclo formativo tiene una alta demanda en Córdoba y únicamente se cuentan con 30 plazas cada mes de septiembre. Entonces, si se pudieran optimizar, como ya he comentado, dichos presupuestos para tener también una amplia oferta, no solamente en universidades, tanto públicas como privadas, sino también en ciclos formativos, pues sería una gran ventaja. Bueno, pues muy a tenor de lo que acaba de puntualizar, sí que me gustaría afirmar o tener en cuenta una serie de datos para aquellos que piensan que a lo mejor en España hay demasiadas universidades. Fíjense, en Estados Unidos, con 314,4 millones de personas o de habitantes más o menos, hay una universidad por cada 376.000 personas, mientras que en España, con 46,4 millones más o menos de personas, hay una universidad por cada medio millón o por cada 566.000 habitantes. Es decir, que dentro de lo que cabe, a pesar de lo que muchos puedan pensar, todavía en España hay cabida incluso para más y en otros países europeos también. Hablábamos de lo presencial y lo no presencial. No sé si estáis un poco al tanto de la actualidad. La semana pasada se quejaban muy cerquita de nuestra provincia, en Sevilla mismo, sobre la presencia en los exámenes. Sé que además estáis en periodo de exámenes, que es una etapa maravillosa para disfrutar del estudio. Los que lo hemos vivido sabemos todo lo que se puede disfrutar de la misma, pero a ver, se quejaban en Sevilla, ¿no?, si no recuerdo mal, de que el hecho de tener exámenes presenciales podía suponer un incremento en el contagio de COVID, ¿no?, de coronavirus, mientras que ya allí reprochaba el propio rector que realmente el contagio no se podía producir en la sala del examen, sino que donde se podía reproducir realmente era fuera de la misma, ¿no? A ver, pero esto da para mucho, ¿no? El tema de universidad presencial, no presencial, asignaturas a las que hay que acudir, a las que no. ¿Vosotros cómo lo veis esto, después de las consecuencias que estamos viviendo con el coronavirus? Venga, empezamos contigo. Yo creo que la situación es un poco caótica para todo el mundo y la universidad o las universidades no están sabiendo tan bien gestionarla en este sentido, porque hemos tenido un cuatrimestre en el que ha sido semipresencial y la última hora ha sido totalmente en casa, y ahora nos han dicho de que vayamos a los exámenes de forma presencial. Entonces se está encontrando una incoherencia a veces, pero si se saben cumplir la seguridad de la sala, es verdad que no tiene que haber ningún motivo para que pueda haber contagio. El problema es que se puede derivar luego, como tú has dicho, fuera, y pueden provocar bastantes casos. Ese es el problema y el miedo que tienen las universidades, tanto la de Sevilla como la Universidad de Córdoba. Sí, como todas. Como todas, claro. A ver, Mariam. Pues yo considero que esto es algo que ya sabíamos, ¿no? Es decir, cuando comenzó el curso, por lo menos en nuestra universidad, hubo una serie de criterios en caso de que si la cosa se ponía más fea, por así decirlo, nos íbamos a casa y se mantenía la modalidad online. Entonces nosotros ya sabíamos desde un primer momento que a la hora de realizar los exámenes se iban a hacer presenciales. Todo se organizó para que se fueran de forma presencial y tal. Lo que ha pasado es que ha surgido una especie de movimiento que a través de la red social de Twitter, en el que los alumnos pues se han quejado de que cómo vamos a hacer los presenciales. Yo creo que también un poco a colación de esta tercera ola, ¿no? Claro, está la tercera ola, están todos muy preocupados, pero también creo que estamos todos muy agobiados. Es decir, hemos tenido unas navidades en las que a lo mejor quien más y quien menos, habrá gente que lo habrá respetado escrupulosamente, estar solo con su familia y con su círculo, y habrá gente que no. Entonces, si yo me considero una persona que he respetado eso, ahora juntarme en una clase con 120 personas
yo sé que se van a mantener unas medidas, es decir, sé que va a haber limpieza, sé que va a haber la ventilación, sé que va a haber una cierta separación, sé que todo eso se va a respetar, pero a lo mejor lo que no se está respetando es el uso de que hay muchísima gente que no dispone de un transporte privado, no tiene un coche propio, estamos en una edad que a lo mejor empieza la universidad con 17 años y ha cumplido los últimos 18, entonces depende mucho del transporte público. Entonces la respuesta desde decanato y desde el rectorado es pues bueno, nosotros lo vamos a hacer así en Rabanales, los exámenes y tal, pero ¿qué pasa con el transporte? El transporte no se está regulando, es decir, el tren que sale hacia Rabanales va a seguir siendo el mismo y a lo mejor hay muchísimo aforo y entonces eso puede causar que una persona que ha respetado escrupulosamente sus medidas y va al examen y solo se centra en eso, incluso ni se junta con sus amigos por el miedo, a lo mejor ellos no han respetado esas medidas, puede que a lo mejor por no disponer de un coche privado porque no lo puedan llevar sus padres, cogerlo en ese sentido en el transporte público, y creo que es algo muy peligroso y más para personas que sí se lo toman en serio. Es interesante que matices esto porque luego también íbamos a hablar precisamente de cómo se está gestionando esto, porque claro, ya hemos hablado con jóvenes en otra ocasión, bueno, todos los debates son de jóvenes, ¿no? Pero en otra ocasión hemos hablado también de la estigmatización que están sufriendo por no cumplir presuntamente medidas, cuando realmente las medidas no se están cumpliendo por culpa de los jóvenes, sino también en otros sitios donde llama la atención que se tomen a cabo o se habiliten accesos a personas habiendo tan poco espacio, ¿no? Como se decreta. Pero la cuestión en sí era sobre la presencialidad en los exámenes. Bueno, yo también no sé si mola más hacerlo en casa o gusta más ir a hacer el examen. Yo ya hace más de 20 años que dejé que acabé la universidad y casi me gustaba ir a hacer los exámenes por el morbillo en sí que tenía la propia jornada. Ahora, yo no sé cómo es hacer un examen en casa y si apostáis por ello. Bueno, pues a mí, si me preguntan por la preferencia, la experiencia de la pandemia me ha reafirmado en que mi modalidad preferida es la presencialidad, es incomparable con la casa por el hecho de que interactúas con los compañeros, porque la atención, que por supuesto no se puede comparar con la educación a distancia. Pero claro, los exámenes en el caso concreto que nos encontramos, pues claro, resulta un poco incongruente que nos han estado todo el cuatrimestre dando las clases telemáticas, porque es verdad que la situación sanitaria no lo permite, y ahora resulta un poco incongruente tras las vacaciones pues que nos convoquen a los exámenes presencialmente en la universidad. No obstante, lo presencial yo lo prefiero. A ver, Marta, no sé cómo, evidentemente, yo no sé si hacer, bueno, se puede hacer, supongo, el ciclo formativo de cocina a distancia, pero tiene, desde luego, ni hueles ni catas lo mismo, al menos es la sensación que nos da ya de entrada, ¿no? Es prácticamente obvio, ¿no? Es muy complejo y ese ha sido el miedo que hemos tenido pues, mis compañeros y mis profesores durante todo el curso, ya que nosotros sí hemos optado por el 100% presencialidad. Y es verdad que respecto a mis estudios lo prefiero, pero también al haber vivido, pues, por ejemplo, mi formación de bachillerato durante los últimos meses con la pandemia en casa, veo las ventajas, también los inconvenientes, pero he sabido disfrutar del estar en casa y de la modalidad online también, cosa que creo que, por ejemplo, para los exámenes y sobre todo respecto a las universidades, requiere de un proceso de modernización y de actualización del que todavía pues no se cuenta y no se tiene en la mano. Por eso entiendo opiniones como las de mi compañero José, alumnos que prefieren hacer los exámenes de manera presencial porque sienten que sus conocimientos sí que se ven plasmados, no como por ejemplo de manera online, y los han comentado pues sabotajes o faltas de ética que se han tenido durante la pandemia por parte de muchos estudiantes. Pero sí que creo que las universidades, pues esta situación ha servido para que todos nos modernicemos, para que todos avancemos, y puede ser que en un futuro se plantee pues tener más grados o también épocas de exámenes de manera online, sobre todo, como comentaba Marian, para gente que no reside en la provincia. Lo que sí parece claro, al menos es la sensación que tengo, es que nosotros pensamos que teníamos mucha tecnología y la tenemos, pero quizá va por delante la tecnología de las capacidades que tenemos como para gestionarla, ¿no? Al menos es la sensación que tengo, ya no solo en el ámbito universitario, sino un poco en general con todo lo que está pasando en esta época. Estudiar o hacer un examen en casa es evidente que es más cómodo, ¿no?
Ahora, yo no sé si es más fácil o es más difícil, no sé si me lo podéis responder. Creo que como se plantea, es decir, si se hace por ejemplo en un tipo test en el que no restan los fallos y tienes a lo mejor un tiempo de 1 hora y has estudiado la materia, creo que es bastante más sencillo que 1 hora con 4 preguntas de desarrollo y que a lo mejor un temario extenso de 14 temas en el que si a lo mejor te has dejado de estudiar algunos temas, pues estás perdido en el examen y luego esa modalidad en el test en tu casa, a lo mejor puedes decir, bueno, pues lo tengo aquí al lado, abierto en un PDF, cosas así, o no, o me lo he estudiado y lo puedo hacer bien. Pero creo que es como se plantea, ¿no? Porque también puede ser que un examen online sea bastante complicado. De hecho, yo durante el confinamiento tuve una asignatura que era complicado el examen, es decir, de manera presencial era más fácil, era un test, pero luego de manera online era una serie de supuestos prácticos en el que solo tenía 5 minutos para realizar cada supuesto práctico. Entonces me hacía tener en la mente que o lo sabía o no lo sabía. Entonces te hacía un nivel de concentración que a lo mejor durante la pandemia y ese confinamiento, esa inseguridad, no la podías llegar a tener y se hacía más complicado. Creo que es como se plantea. Depende de la asignatura, entiendo, Exactamente. ¿no? Y también, a ver, planteas también un asunto que yo creo que es casi todos lo hemos pensado, que no es la posibilidad de copiar, ¿no? O por lo menos de fijarte en cosas que te ayuden a hacer el examen, que yo no sé si eso es así o no. A ver, en tu caso... Al menos la universidad, la excusa o la justificación que están dando para la presencialidad en los exámenes suele ser eso, la copia de exámenes y... La copia, incluso hacer un examen al lado de otra persona, ¿no? Que Claro. Sí. al fin y al cabo es una IP lo que se recoge y, Claro. y si puedes hacer el examen al lado del mejor estudiante de la universidad, pues igual te sale fenomenal, ¿no? Entiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Loyola, se trabaja mucho en la evaluación continua durante el cuatrimestre y el examen no es tan importante en el porcentaje de la nota. Es decir, la evaluación continua puede ser hasta incluso un 70% de la nota y el examen luego puede ser un tipo test o un repaso final que no necesita, o sea, no es necesario copiarte para aprobar. Entonces, veo bien ese tipo de sistema educativo, pero que al fin y al cabo también yo prefiero la presencialidad, como dice José. Es mucho mejor tener presencialidad en los exámenes y en las clases, pero en una situación sanitaria como la que tenemos, creo que es bastante peligroso. Siguiendo un poco el hilo argumental de lo que habéis plasmado, resulta un poco contradictorio, antagónico, ¿no? Que precisamente hayan tenido tanto tiempo clases telemáticas y exigencias telemáticas y virtuales y ahora de repente les digan que tienen que ir a la universidad, ¿no? A ver, y esto de alguna manera deduce que los criterios no están uniformados, ¿no? Y yo no sé cómo valoráis la gestión de todo esto en la universidad. Bueno, es lo que he comentado justamente antes, es incongruente el hecho de haber dado todo el cuatrimestre las clases online y ahora que nos convoquen después de unas vacaciones que se caracterizan por las reuniones familiares a un examen presencial. Bueno, yo discrepo de algunas medidas que ha tomado la universidad, tampoco es cuestión de no reconocer el esfuerzo que la universidad ha hecho y el profesorado en adaptarse a la nueva situación y a las clases online, pero por supuesto pues discrepo en la modalidad de exámenes de este cuatrimestre, sin reconocer, o sea, sin omitir las ventajas que tiene desde mi punto de vista los exámenes presenciales. Por una parte, por el aspecto de lo justo, en el sentido de que evita pues personas que a lo mejor se puedan copiar o cualquier cosa, y por otro lado también el hecho de que no todos en sus respectivas casas cuentan con los mismos medios, porque hay personas que a lo mejor por donde vivan tienen más dificultad a lo mejor para acceder a la conexión online. Y por otro lado la seguridad, en el sentido, una experiencia personal que he tenido del examen online ha sido que en un mismo examen se me cortó la conexión tres veces. Entonces pues claro, ¿y qué haces en este caso? Ya te lo pregunto un poco a título personal. ¿Qué haces cuando se te corta la conexión? Porque ahí se puede cortar y bueno, pues... Intentas reconectar e intentas salir de la ocasión como se puede, pero lo pasa mal. Es cierto que la tecnología tiene unas ventajas, pero muchos inconvenientes también intrínsecos y que en un examen presencial pues no lo tiene. Me recuerda mucho esto que me estás diciendo, algo que a mí ya me ha pasado, también con mis hijos, con el tema de las tareas online, que empiezas a hacer y no guardas y ¿para qué queremos más? Pero bueno, en este caso, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Es más fácil de alguna manera? ¿Esa incongruencia que se puede plantear, creéis que se puede gestionar de otra manera ahora ya o no? ¿O ha vuelto a pillar el toro? Creo que se ha gestionado mal visto, porque cuando tú planteas, por ejemplo, en nuestra universidad un 40% que sea la evaluación continua y un 60% que sea el examen final, si le vas a dar tanta importancia que a lo mejor antes no tenía, es porque verdaderamente vas a tenerla. Y realmente no se está teniendo. Es decir, creo que deberíamos haber adoptado más como la acción de mi compañero Rafa, que tienen en su universidad, en Loyola, de ese 70%, para que ese examen no valga tanto. Y es más, quiero ir más allá y quiero decir que si realmente esto se podía prever. Estamos en una situación de pandemia, todavía no hemos salido de ella, todavía estamos en proceso de vacunación. Entonces, ¿qué pasa?
Pasa que sabíamos que iba a venir una Navidad y sabíamos que iba a pasar todas estas situaciones. Entonces creo que la universidad tendría que haber ido un paso más allá. Tendría que haber dicho, mira, tenemos todo este porcentaje ya de evaluación continua. En vez de arriesgarnos a unas consecuencias más negativas, manteniendo una presencialidad de los exámenes, lo que vamos a hacer es mantener esta evaluación continua, porque la evaluación continua ya no es un examen online o más fácil o más difícil, ya es tú ante los casos prácticos que te plantea esa asignatura y solo los puedes hacer tú, porque son totalmente individualizados. Entonces creo que esa medida y esa opción que se podría haber llevado a cabo no la han planteado en la mesa y creo que es bastante buena porque se ve ahí el verdadero nivel de cada alumno. Bueno, pues a ver si yo creo que estarán tomando buena nota algunos que forman parte de la universidad, por lo menos escuchando a los jóvenes, que yo creo que es importante escucharles, bueno, no solo para gestionar, sino incluso también para poder aprender cómo orientar una realidad que desde luego nos afecta a todos. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, pero luego vamos a volver porque sí que os voy a preguntar, bueno, y os voy de alguna manera a tramitar cuáles son esas carreras que creéis que son las carreras del futuro o las formaciones del futuro, porque a tenor de estudios hay desde luego algunas que llaman bastante la atención. Un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos. Bueno, pues a la vuelta de publicidad, que estamos de nuevo en Onda Mezquita 7 Televisión para seguir hablando con nuestros jóvenes. Lo gusto que estamos esta noche y te diría que con una buena temperatura aquí en el plató. Hay días que ha hecho más fresco, pero hoy lo estamos salvando bien, al menos de momento. Estamos hablando de la formación, no solo de la universidad, sino de esa formación o de ese proceso educativo que se da después del tratamiento en sí que tienen los jóvenes en los institutos o de alguna manera ese academicismo que se puede llevar a cabo posteriormente. Y bueno, yo quería preguntaros, esta es una pregunta un poco de trivial, a ver si, bueno, tampoco es tan difícil, pero yo no sé si sabéis vosotros, y cualquiera de vosotros puede abrir el melón o la veda, cuáles son los estudios con más salidas laborales. No sé si eso os lo habéis mirado antes de formar parte de la formación que tenéis ahora mismo. ¿Sabéis cuáles son las carreras con más salidas o más demandadas hoy por hoy? A ver, venga. ¿En empleabilidad o en...? Con más salidas profesionales, laborales, en este caso. O sea, personas que acaban y que pueden empezar a trabajar, pues son puestos demandados. A eso me refiero. Pues supongo que serían formación académica relacionadas con la tecnología, con informática y la robótica, que son los estudios punteros que existen ahora mismo. A ver, ¿alguien más por ahí? Venga, apostamos, Bueno, pues me consta por un amigo especial que tengo que estudia eso, pues que por ejemplo la carrera de telecomunicaciones tiene mucha demanda, además una carrera, bueno, que por la importancia y por la dificultad, pues tiene un acceso, por así decirlo, entre comillas, restringido. Y también, pues, como ha comentado el compañero Rafa, pues todas aquellas carreras relacionadas con cosas de las telecomunicaciones, de la informática, y después están pues las simples carreras, tradicionales carreras, como son por ejemplo Derecho o por ejemplo Medicina, pues que siempre van a tener demanda, puesto que es del orden del día, vamos. A ver, ¿a vosotros os decantó esto, Mariam, a la hora de elegir carrera o no, la salida laboral? A mí me decantó mucho porque sabía que Derecho era carrera clásica, carrera que está en muchos sitios y creo que da igual que oposite o que haga un máster, siempre va a tener alguna salida y aunque tú no conozcas algo, haciendo la carrera te das cuenta de la cantidad de salidas que pueda tener. Entonces a mí sí me hizo decantarme por esta carrera, además soy de sociales, sabía que el mundo de la ciencia no era lo mío y dentro de sociales esa carrera tan potente, por así decirlo, tan fuerte y tan bien vista, pues me hizo decantarme por ella. Bueno, a ver, en tu caso está claro que elegiste una carrera, bueno, lo has dicho antes, un poco por tradición también familiar, ¿no? Pero entiendo porque también crees que puede tener una buena salida. Efectivamente, ahora mismo es verdad que estamos sufriendo unos momentos un poco graves, pero el sector de la hostelería en España es un sector que requiere y que tiene mucha demanda de personal y es por ello por lo que también yo logré decidirme por estos estudios, a pesar de que es verdad que en los institutos, como se ha comentado, siempre pues nos intentan hablar sobre las carreras tecnológicas, las matemáticas, que son las que, por lo menos a nivel europeo, pues están teniendo más demanda. Pues fijaos, os voy a decir algo porque igual os sorprende, La primera en sí, en el ranking, digo, de este año ya de 2021, ¿vale? La primera es Administración de Empresas y Finanzas, fijaos, yo creo que influye mucho también la coyuntura de la propia crisis, generada por la propia crisis que tenemos y que se nos avecina también, desde mi punto de vista. Luego están, como bien habéis matizado también, las ingenierías, informática, industrial, por supuesto de telecomunicaciones, electrónica y también electrónica automática.
experto, ojo, este es un puesto nuevo que desde luego a muchos ya nos va sonando desde hace tiempo, pero que llama mucho la atención, que es experto en Big Data e Inteligencia Artificial, que este es ya el puesto casi más ultra tecnológico y más actualizado que hay. Comercio y marketing digital sobre todo también, Derecho en especialidad de mercantil, para que lo tengas también en cuenta, Medicina en especialidad. ¿Qué especialidad creéis que tiene más salidas o creéis que tiene más salida laboral? A ver, venga, dentro de Medicina, ¿alguna? Oftalmología, por ejemplo. A ver, venga, alguno, pues... Supongo que infantil, ¿no? Pues mira, ginecología es en este caso, ¿vale? Y luego también recursos humanos y relaciones laborales. Periodismo no aparece por aquí, en este caso. Pero bueno, tocamos madera para que al menos podamos seguir ejerciéndolo como tal. Hablamos de salidas profesionales. Yo no sé si hoy en día, cuando uno habla de salidas profesionales, también tiene que irse a la antesala de todo eso que es la elaboración del perfil profesional que se tiene, o el perfil académico que se tiene en las propias escuelas, institutos o colegios. ¿Creéis que habéis llegado bien a converger en el punto final para estudiar lo que queréis y estáis bien orientados, o creéis que esto se hace mal desde hace años, desde atrás? Yo creo que la orientación laboral es bastante pésima, es decir, nosotros entramos en un ciclo o entramos en una universidad, hacer un grado o buscamos cualquier otra alternativa, pero luego a la hora del mercado laboral, realmente cuando te dicen que es el mercado laboral, la orientación laboral, un currículum, lo que te dice todo el mundo, tienes que aprender a moverte. Bueno, hay que moverme, ¿no? Nadie te enseña qué es eso. Te explica, oye, pues el currículum tiene que tener esta forma, deberías presentarlo en tal, hay otra alternativa, hay páginas para buscar trabajo también. Eso realmente, si no conoces a alguien que a lo mejor sea más cercano a tu edad o porque tus padres tienen una situación así y lo estés viendo, realmente no hay nada en el colegio o algo así que te lo expliquen específicamente. Y creo que se le debería dar mucha importancia porque son cosas necesarias que vamos a necesitar. ¿Vais desorientados hacia lo que queréis orientaros? No sé si le habéis entendido un poco la pregunta así. Es decir, en esa etapa previa quizá falta un poquito más de ser prácticos para que os digan, mira, pues si se te da bien esto, pues acabar por aquí, o esos perfiles, esa configuración previa de perfiles profesionales, ¿creéis que está mal hecha, insisto, en esa línea? Efectivamente, y muchas veces dicha asignación o dicha orientación se suele hacer a través de los resultados académicos y no se muestran muchas veces todas las opciones que hay. Por ejemplo, si un alumno es chico 10, se le orienta, por ejemplo, hacia carreras como medicina, hacia carreras como ingeniería, pero realmente ni se le explica lo que va a pasar después de ese grado, ni se le explica todo lo que va a tener que vivir durante sus estudios universitarios. Por lo tanto, ese es el caso y yo creo que ese es el motivo de la tasa que tienen de abandono muchos grados durante el primer curso, porque muchos adolescentes llegan con la ilusión o con la esperanza de encontrar su camino, pero luego en el momento en el que le ven los dientes al lobo, pues se dan cuenta de que fueron con los ojos vendados. A ver, José. Comparto totalmente lo que ha dicho la compañera, es decir, en el colegio, por ejemplo, en el instituto cuando se sale, pues claro, se asocia, por ejemplo, al alumno 10 con estudiar, por ejemplo, carreras de élite, vamos a llamarla así. Y bueno, pues cada uno debe estudiar, como se suele decir, lo que a cada uno le gusta. Es decir, el alumno 10 puede estudiar un ciclo formativo, porque además es que no hay ninguna diferencia en cuanto a una carrera. Estamos demasiado acostumbrados a ese esquema establecido, es decir, la carrera es lo que tiene futuro, el ciclo formativo no, y hoy en día casi que tiene más salida un ciclo formativo que una carrera. Y entrando en un aspecto concreto que me gustaría hacer hincapié, porque a lo largo de los años pues ya me he dado cuenta de que en cierto modo es un engaño, y es que cuando en el colegio, en el instituto, antes de terminar el bachillerato se dice, bueno, de estudiar lo que te gusta, por supuesto, no puedes estudiar algo que no te gusta. Yo, por ejemplo, en mi caso, medicina sería imposible, pero siempre se dice que no se miren las salidas profesionales que tiene la carrera de eso. Y bueno, yo creo que es un aspecto que también se tiene que tener en cuenta. Hay que ser realista, y vivimos en un mundo en el que todo el mundo prácticamente sale hoy en día formado. Esto no es como antes, que mucha gente pues no tenía formación. Todo el mundo hoy en día sale formado y bueno, y hay mucha competencia. Entonces, claro que hay que mirar las salidas profesionales y tender a realizar pues aquello dentro de lo que más nos gusta, que tenga más salidas profesionales en el mercado, puesto que, bueno, en un mundo con tanta competencia es importante. En alusión a lo que decía precisamente Marta hace nada, prácticamente, sobre la gente que no finaliza
bueno, el grado, el curso o la orientación universitaria que inició en España es un 33% según un estudio del banco del BBVA, ¿vale? Y un 21% abandona precisamente los estudios sin acabar ninguna carrera universitaria, ¿vale? Lo digo para que entendáis también el grado de fracaso que se tiene ahí, precisamente por no tener esa orientación previa o esa antesala de la que venimos elaborando. ¿Y esto cómo se puede cambiar? Desde la base o cambiando las estructuras o los accesos a las universidades. Las notas medias, ¿cómo entendéis que puede cambiarse eso? Que esa gente pueda sí acabar lo que inició o mejor dicho, o acabar de alguna manera con éxito lo que pretendía acabar, ¿no? Yo creo que viene mal desde las bases, es decir, si a ti desde la base te empiezan no solo a orientar hacia lo correcto, que como han dicho mis compañeros, que es la universidad y tal, si te empiezan a orientar así, a lo mejor tú dices, vale, pues tengo que hacer esto porque es el camino que tengo que hacer y tal, pero a lo mejor no te das cuenta de que hay otras alternativas en las que eres el número 10, entonces creo que a lo mejor entras en un grado y te desmotivas muchísimo porque a lo mejor era lo que te gustaba. Es decir, has dicho antes que la primera es administración de empresas, pues a lo mejor tú puedes entrar en administración de empresas y te desmotiva, y en cambio si a lo mejor hubieras hecho el ciclo de administración de empresas, al ser más práctico, al estar ya en contacto con el mundo laboral, te puede dar una motivación y orientarte exactamente a lo que quieres que a lo mejor no te está dando el grado. Y creo que eso está mal desde la base por orientarte hacia algo que a lo mejor no es lo que tú deberías hacer. Claro, en mi caso personal, por ejemplo, me siento bastante frustrado porque ya estoy en cuarto y sí que es verdad que me siento muy desilusionado porque no encuentro una salida laboral que es la que me guste y cuando he estudiado la carrera que me apasiona. Entonces, creo que, por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, no existe un ciclo formativo, pero sí que la oferta o las expectativas que ponen dentro de la universidad deberían ser más realistas y o no acoger a tantos alumnos, porque, por ejemplo, si la universidad, o sea, si en Córdoba la Universidad Loyola Andalucía no puede graduar a unos alumnos que puedan salir al mundo laboral porque no existen empleos en Córdoba o cerca de Córdoba, pues no capacite a una universidad con tanto alumnado si no se puede trabajar luego, que luego va a frustrar a esos alumnos, los va a desilusionar. Entonces creo que muchas veces son las expectativas que pone la propia universidad. Y eso, fíjate, en tu caso en concreto, que me parece interesante lo que dices, que te sientes un poco frustrado porque tú has estudiado algo que te gusta, ¿vale? No tiene, en tu caso es relaciones internacionales, ¿no? Sí. Pero no sabes dónde ubicarte, ¿no? O al menos en España, según me cuentas, ¿no? Claro, sí. Esto de alguna manera no se puede configurar de otra manera porque hay mucha gente que se ve obligada a irse a otros sitios y hablamos de un fracaso, hemos hablado de un fracaso del no poder acabar los estudios universitarios, pero para mí otro fracaso importante en este país es que la gente a la que se forma acabe trabajando fuera de España, que a lo mejor en el ámbito personal es muy satisfactorio, pero en el ámbito del balance, yo creo, formativo español es nefasto porque estamos dejando escapar esos talentos, ¿no? ¿Y esto cómo crees que se puede cambiar? Yo creo que se debería valorar sobre todo a los alumnos que, por ejemplo, como el caso de Rafa, están a punto de finalizar una carrera. Yo creo que el verdadero problema de los jóvenes en España, sobre todo en Andalucía y en Córdoba, es el hecho de dar el primer paso, algo de lo que nos hablaba Marian, el hecho de encontrarte terminado tus estudios, no saber a quién recurrir. Yo creo que se deberían potenciar aquellos programas de empleo joven que busquen dar primeras oportunidades a dichas personas para evitar, por lo que estamos hablando, de esa fuga de talentos que muchas veces es casi obligada en casos de estudios que todavía no tienen tanto desarrollo en España o cuyos puestos de trabajo, como ya he mencionado, pues quedan reducidos únicamente a personas con gran experiencia laboral o con una andadura que pues un joven todavía no requiere. Por tanto, yo creo que donde se debería de centrar toda la ayuda y todas las fuerzas es esa ayuda para la primera oportunidad laboral y para esa entrada, y que no fuera tan decepcionante como para que una persona pues tuviese que irse de su ciudad. Pues fijaos una cosa, os he dicho antes cuáles son las áreas profesionales en España con más éxito, de alguna manera, las carreras profesionales que puedan tener más éxito, más demanda. Pero fijaos lo diferente que es esto fuera de nuestro país, porque aquí hemos dicho cuáles son las carreras que tienen de alguna manera más salida, pero fuera de aquí están traducción e interpretación, están arquitectura, están ingeniería de caminos, canales y puertos, está también la ingeniería química, ingeniería de telecomunicaciones, algunas sí que coinciden, las ingenierías industriales, luego está también enfermería, incluso por delante de medicina.
A ver, algo falla en España cuando aquí, digo yo, no sé si es que falla o no, aquí hay una demanda pero fuera hay otra. Y al final eso no marida bien y acabamos con una descompensación de funciones y una sobreexposición también de personas que se dedican a la misma cosa en un mismo país cuando en otros países la demandan, ¿no? A ver. Está fallando mucho, Víctor. Y más sobre todo, que yo lo he visto antes de venir, viendo que la tasa de desempleo joven en España es de un 40%, y si lo comparas con otros países de Europa, la más baja es Alemania con un 6%. Es decir, ya no solo es que estamos por encima de la Unión Europea, sino que hay un abismo gigante con Alemania, que es de solo un 6%. Entonces eso creo que también desmotiva bastante. Y luego otra cosa que creo que frena muchísimo es la experiencia. Es decir, si yo soy un joven que acaba de terminar mi carrera, si yo hago algún máster, hago unas prácticas y tal, no tengo tiempo a tener una experiencia. Es decir, si estoy realizando mi máster no puedo estar a la vez trabajando porque a lo mejor todo el tiempo lo tengo aquí, o si estoy opositando todo esto está aquí. Entonces creo que es muy negativo eso y creo que a lo mejor por eso se produce tanto esa fuga de talentos, ¿no? Porque a lo mejor yo me voy ahora a Inglaterra, como hay muchísima gente que hace enfermería y no me extraña para nada que esté por encima de medicina, y entonces a lo mejor se premia más el hecho de haber hecho la carrera y a lo mejor no tener esa experiencia para empezar, que el hecho que a lo mejor aquí sí la necesite, que sea condicio sine qua non para darte ese trabajo. Bueno, pues es otro tema, desde luego, a salir. Habláis de las salidas, fijaos, y también me gustaría preguntaros, a ver, el tema del Erasmus, que está cambiando mucho, bueno, que ha cambiado muchísimo, evidentemente, por la propia pandemia. Vosotros, evidentemente, no os habéis ido de Erasmus, pero yo no sé si lo contempláis de una manera u otra. Y si no lo contempláis, si contempláis salir de aquí cuando acabéis la etapa universitaria. A ver, ¿qué experiencia tenéis o qué queréis? En tu caso creo que sí, ¿no? Sí, yo contemplé la práctica, hacer práctica fuera en Erasmus, pero lo que pasa es que ocurrió en pandemia y no pude hacerla. Pero sí que veo que el Erasmus es una oportunidad fundamental y muy necesaria para también poder dar al alumnado, saber cómo moverte individualmente, ser mucho más autónomo e independiente, además de conocer otros sitios que también acercan a Europa, a la Unión Europea, que lo veo súper importante también. Entonces veo que es una oportunidad súper necesaria para los alumnos. A ver, sobre el Erasmus, vosotros... Bueno, yo en mi caso eché la solicitud de Erasmus, como quien dice, hace un mes prácticamente, y bueno, intentaré el año que viene poder irme, a ver si las circunstancias lo permiten. Y en cuanto a lo de experiencias fuera de España, pues por supuesto, vamos, son oportunidades que a mí me encantaría aprovechar, pero yo soy de los que, cuando ya se salga al mercado laboral, son de los que quiere seguir aquí en España. En cierto modo, pues la carrera que he estudiado, en cierto modo, ata un poco, puesto que Derecho, a menos que hubiera estudiado Derecho Internacional, Derecho, pues ata un poco a ejercer y a trabajar pues, en el país en el que estudia. Pero España a mí es un país que me encanta y me gustaría trabajar aquí. Por experiencia personal os digo que como España en ningún lado, este es un tópico, pero ya Lo esto ya comparto. lo digo yo con unos años más que vosotros, ¿eh? A ver, en cualquier caso es cierto, ¿no?, que a lo mejor tenéis la pretensión de salir de aquí. ¿Es tu caso, Marta, también? A mí me gustaría, aunque fuese pues en un siguiente proceso de formación, salir del país, yo creo que un poco pues por conocer otras culturas, otros ritmos de vida y por ver mi capacidad de desenvolverme pues fuera de casa, sin mis padres, sin mi familia, sin mi círculo de seguridad, y porque yo creo que es una oportunidad excepcional y que una persona ya, por ejemplo, que tenga su puesto de trabajo no se plantearía a lo mejor moverse un año fuera. Entonces creo que pues durante el periodo universitario sobre todo es el momento clave y bueno, pues en función de pues, lo que nos permita la circunstancia sanitaria, pues sí que lo tengo en mira. En nuestro caso... Yo creo que el Erasmus no es tanto como lo pintan. Es decir, creo que es una experiencia muy positiva, puede traerte, conocer personas increíbles, conocer un idioma nuevo, desarrollar tu carrera desde otro punto de vista, pero creo que hay un estigma también a las personas que no se van de Erasmus. Es decir, lo leí hace poco que decían que las personas que sí se han ido de Erasmus tienen una mayor tasa de empleabilidad que las personas que no se van. Y creo que tampoco debería ser así. Creo que es una experiencia muy buena, pero también creo que se debería de mirar hacia lo que tenemos aquí. Es decir, a lo mejor a mí no me sale rentable irme un año fuera por convalidaciones o porque estoy muy arraigada a mi ciudad o por cualquier otro motivo de la vida, y no por eso tiene que ser algo negativo el no irme. Es decir, he decidido no vivir esa experiencia, pero no pasa nada porque a lo mejor mi futuro lo quiero centrar en España. Creo que es un buen país, que tiene unas buenas condiciones. Es cierto que como joven me desmotiva esa tasa de desempleo, pero creo que si la situación mejoraría, yo creo que como España en ningún sitio. Ahora, si las condiciones siguieran así tan pésimas, pues habría que irse fuera porque
Lo primero es el futuro y encaminarlo bien y es lo que nos toca. A ver, por alusiones, porque creo que no estabas muy convencido, Rafael, de lo que decía, ¿no? No, María. que va. Lo que ¿Estás quería convencido? decirle, sí, quería decirle que comparto mucho lo que dicen en cuanto a la estigmatización de la gente que no se va de Erasmus, porque en mi caso no me pude ir, e incluso me lo exigen para las prácticas aquí en Córdoba, el haberme ido de Erasmus. Entonces, si no he podido por una situación o económica, que no fue mi caso, pero sí sanitaria, a veces es como un impedimento más el no poderte haber ido de Erasmus. Es verdad que mi carrera, al ser Relaciones Internacionales, exige también esa movilidad y tener unos idiomas, pero ya no solamente para mi carrera, sino para todos los grados de la universidad. Y lo veo que no debe ser una opción, o sea, no debe ser necesario. Demasiadas exigencias quizá Sí. para los universitarios cuando luego las salidas son las que son en España, quizás se nos aprieta o se os aprieta demasiado para luego estar hiperformados y no poder acceder incluso a puestos de trabajo que demandan, os diría, conocimientos muy inferiores. ¿Os da esa sensación? Sí. Al menos a mí, yo os lo digo. No considero que inferiores, pero sí prácticos, y sí es verdad que nos dan un nivel teórico demasiado extenso. Ahí es bueno lo que está haciendo Marta, porque al hacerlo práctico creo que le va a venir mejor para su orientación laboral, pero por ejemplo nosotros que estamos estudiando más contenidos teóricos sí que nos va a costar más, y no porque sean inferiores, sino porque algo más práctico no se nos está orientando para nada en ese sentido. A ver. Sí, comparto totalmente la opinión de la compañera. Es decir, por ejemplo, claro, en un ciclo formativo que precisamente el enfoque que lo caracteriza pues es mucho más práctico, que no se sabe hasta qué punto lo de tanta teoría, como siempre se ha dicho, es lo mejor. Porque a fin de cuentas en la vida, obviamente la teoría es fundamental, pero te dedicas a cosas prácticas, con lo cual, por ejemplo, en la carrera que comparto con la compañera, pues es cierto que las prácticas a lo mejor a veces escasean. Y que a lo mejor te las tienes que buscar tú mismo, ¿no? Exacto, Cada uno se tiene que exacto. buscar su propia Se vida. echa en falta. A mí me pasa igual, también ahí lo digo, pero bueno, al final os vais orientando. Pero sí es cierto, ¿no? Que quizás se exigen demasiados conocimientos teóricos que hoy en día prácticamente están a la orden del día, pues con una propia tablet y sabiendo dónde están las referencias. Y luego cuando tenéis que ejercer de alguna manera una profesión, pues no sabéis, ¿no? Exacto. O no sé si es tu caso, ¿no? En tu caso quizás todavía más evidente, ¿no? Efectivamente, en mi caso sí que gozo de dicha experiencia práctica, pero por ejemplo en el caso de las universidades creo que muchas veces buscan suplir esa carencia de práctica pues con la experiencia del Erasmus. Por eso yo creo que se le da tanta potencia y pues llega a verse como una imposición enfrentar al alumno. Entonces veo muy positiva la experiencia, pero yo creo que a colación con mis compañeros lo que debería hacer la universidad es realmente plantearse qué mundo laboral se va a encontrar el alumno cuando salga por sus puertas y pues hacer un refuerzo que no sea simplemente pues una estancia de X tiempo fuera de la ciudad. Bueno, pues por cerrar ese capítulo, porque nos quedan 3 minutos de programa, me gustaría preguntaros, si no trabajáis en España, ¿dónde os gustaría trabajar? ¿Y por qué motivo? Venga, empiezo contigo. Bueno, en mi caso yo creo que en realidad no tendría un sitio fijo ahora mismo planteado, pero sí que dentro de la Unión Europea, por las condiciones más fáciles, en el sentido que puedo tener un seguro sanitario, la misma moneda, mucho más fácil moverte, entonces dentro de la Unión Europea seguro. ¿Pero prefieres trabajar fuera o dentro de España? En mi caso, al ser internacionalista, unas personas más nómadas, unas personas que se mueven más, les gusta moverse más, me gustaría irme fuera por al menos un tiempo. A ver, en tu caso, María. En mi caso yo creo que Italia, pero creo por las condiciones de vida que son muy similares a las de España. Entonces creo que a lo mejor no echaría tanto de menos España que si estuviera en un sitio como en Polonia, o si estuviera en Estados Unidos, que sí que son sitios muy atractivos y desde luego para viajar son estupendos. Pero creo que a mí me gustan más las condiciones que sean más similares y que creo que derecho ahí también está muy bien en Italia, entonces yo creo que podría ir bastante bien. Pero vamos, ¿prefieres trabajar fuera o dentro? Yo creo que dentro. Más dentro de España. Bueno, pues nada, en tu caso. Igualmente, yo prefiero trabajar en España, me encanta, sinceramente, pero si no fuera posible, pues por supuesto en un país de la Unión Europea, puesto que ser ciudadano europeo no solo es una situación administrativa, sino también pues conlleva unos derechos, conlleva compartir costumbres, idiomas relativamente similares y bueno, pues país, por ejemplo, como Francia, pues sería estupendo. En tu caso, ya has dicho que te gustaría trabajar un tiempo fuera, pero ejercer luego aquí ya. Efectivamente, me gustaría pues finalmente trabajar en España, pero como han dicho mis dos compañeros, Francia o Italia me parecerían dos buenas opciones dentro de la Unión Europea, tanto por cultura como pues, a nivel gastronomía.
Bueno, pues ya por último, esta pregunta casi es un poco casi consecuencia de la misma. ¿Cuál creéis que es el país que mejor orienta a sus jóvenes y qué es lo que envidiáis de él? ¿Sabéis? No sé si habéis podido investigar un poco el marco, al menos continental nuestro. ¿Cuál creéis que es el mejor país y por qué? Quizás sea Alemania. Por ¿La mejor imagen la tiene Alemania, tú crees? Dentro de la Unión Europea yo creo que sí, incluso dentro de Europa. Como ha dicho también Marian antes, la tasa de desempleo juvenil es muy baja, un 6% ha dicho, así que yo creo que debe ser dentro de los top. Y si no, pues Estados Unidos, cualquier país así. A ver, en tu caso... Pues yo creo que Finlandia, pero porque siempre se ha dicho que la educación en Finlandia es otro nivel. Es decir, en España ya nos gustaría tener ese nivel de educación y esos métodos tan modernos y eso no existen exámenes. Creo que Finlandia podría ser. ¿Tú qué orientación crees cuál es el mejor país, o al menos el que tú ves ahí arriba, que tengas como líder o como top? Bueno, pues yo carezco de datos para juzgar, pero basándome pues, en lo que tradicionalmente se conoce, por ejemplo Finlandia o Suecia, como ha comentado la compañera, pues son los países punteros, referencia en educación. Entonces, basándome en eso, pues yo considero que esos son el modelo a seguir por España. Y en el ámbito gastronómico, Francia la tenemos aquí al lado también, ¿no? Pero yo no sé si España es mejor incluso. A ver, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que actualmente en España, por ejemplo, a nivel gastronómico tenemos grandes referentes, entonces respecto a ese nivel sí que se puede orientar bien, pero a nivel general, el resto de los estudios, creo que, por ejemplo, Finlandia puede ser un buen ejemplo entre la Unión Europea. Bueno, pues así llegamos al final de este programa. Marta, José, Marian y Rafa, ha sido un placer teneros esta noche con nosotros aquí en Onda Mezquita. Os emplazamos para otro próximo debate. Hablaremos de más temas y confiamos en que estéis. Ha estado bien la experiencia. Creo que es la primera incluso de cada uno, ¿no? Aquí en un plató. Sí, exacto. Sí. Bueno, Sí, pues no es tan malo como aparenta, ¿no? O sea, No. Muy bien. me alegro de que lo hayáis pasado bien y gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Os emplazamos, insisto, a una próxima cita. Gracias a los cuatro. Gracias. Aquí ponemos el punto y final a este espacio que volverá la próxima semana aquí en este canal. Bueno, ya sabéis que además hay redifusiones que podéis ir viendo, no solo a través de la propia televisión, sino también de las propias aplicaciones en sí que tiene el mundo virtual. Es lo que tiene la tecnología. Gracias por estar aquí. Que tengáis una muy buena semana. Como siempre, procurad ser felices. Adiós.